Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Nuestro tercer encuentro. Hoy, como les habíamos prometido, vamos a ver bases cubritivas. Básicamente lo que vamos a ver es qué sucede si yo quiero estampar sobre fondos oscuros. Nosotros hasta ahora lo que hicimos es foil, hicimos puff para dar algún efecto, ¿sí? Lo que vamos a intentar ahora es tratar de trabajar sobre un fondo oscuro. El extender básicamente es translúcido, ¿sí? Por lo tanto, si yo quisiera estampar con un extender sobre un fondo oscuro, va a ser muy difícil poder lograrlo, ya que al ser translúcido se va a ver todo el fondo. Los extenders tienen, como les había ya adelantado en las clases anteriores, tiene agua, tiene un espesante y tiene un ligante. La función del ligante es encapsular cada una de las partículas de pigmento, ¿sí? Las bases cubritivas, que son las que vamos a utilizar ahora, son derivados del extender. O sea, una base cubritiva es hija, por decirlo de algún modo, del extender. Lo que tiene adentro la plástica cubritiva es básicamente un extender más un carbonato de calcio precipitado. ¿Qué quiere decir esto? Un talco, ¿sí? Básicamente todas las bases cubritivas lo que tienen adentro es un talco, o sea, es un mismo extender, pero tiene un talco. ¿Para qué el talco? El talco es para que justamente, por acá yo tengo carbonato de calcio, que se había traído, es un talco, ¿sí? Es tal cual, como les contaba recién, un talco. Entonces, ¿qué va a suceder? Si yo llegara a poner talco sobre una tela negra, claramente ya no voy a ver el negro. El talco me va a impedir el paso del color, ¿sí? Entonces, la función que tiene el carbonato de calcio es justamente opacarlo, no permitir que se vea el fondo. Esas bases cubritivas se pueden usar puras, tal cual como viene, o se las puede pigmentar, tal como veníamos hablando en las demás pastas. Se las puede pigmentar con hasta 80 gramos por kilo. Todas aquellas pastas que tienen carga, o sea, salvo el extender para hacérsela más fácil, que es puro tal como viene, en lo cual se puede agregar hasta 40 gramos de pigmento por kilo. Ese es el máximo que le podría llegar a agregar un extender. Todas las bases, cubritiva, puff, blanco directo, se le puede agregar hasta 80 gramos por kilo de pigmento. Al agregar un pigmento, entonces yo voy a tener un color, vamos a suponer que yo le agrego un rojo, voy a tener una base roja, pero que a su vez es cubritiva, porque al tener la presencia del carbonato de calcio no permite ver el fondo, por lo tanto va a cubrir directamente sobre esas bases, ¿sí? Yo voy a utilizar las bases puras, igual que la clase pasada yo les contaba que me gusta usar las pastas tal como vienen de los tachos para mostrar las propiedades de cada una de ellas. Vamos a ver entonces la base cubritiva, de qué se trata. Esta es la base cubritiva. Fíjense que es bastante más espesa que un extender, ¿sí? Justamente por la cantidad de cuerpos, la cantidad de sólidos que tiene adentro, el talco que hablábamos recién. Aclaro algo porque muchas veces esto da para la confusión. Ustedes no le van a agregar nada, la usan así como está. Cuando digo no le agregan nada, no es que le agregan un talco, el talco ya lo tiene adentro, ¿sí? Le podemos agregar entonces pigmento si quisiéramos. Vamos a agregar sobre el chablón, tal como viene en el tacho, así pura, vamos a agregar un poco de plástica cubritiva. Voy a ir a estampar, entintamos. Recuerden que yo les contaba en las clases anteriores que es fundamental la cantidad de pasta que vamos a agregar en el chablón. Si yo le agrego muy poco, se nos va a secar, se nos va a tapar, ¿sí? Entonces ahí lo entinté para que no se me seque y vamos a ir a estampar. Estampo, cargo el tinto, voy a hacer una pasada más para tener una bajada más homogénea y nuevamente voy a entintar. El entintado se produce, obviamente que para esto necesitamos ir teniendo experiencias, ¿no? Cuando yo deslizo la manigueta para entintar, no estoy haciendo presión, lo que estoy haciendo es a 1 milímetro como mucho, ¿sí?, de distancia del chablón, voy a pasar la manigueta. Entonces de ese modo dejo un manto de pasta. Antes de levantar el chablón, les dejo un poco la imaginación. Quizás muchos están imaginando que cuando yo levante voy a tener la estampa blanca porque estoy viendo una pasta blanca. Sin embargo, yo recién les adelantaba que esto es un extender más un talco. Entonces no debería quedar blanco porque la base se la ve blanca pero no es blanco. Lo que tiene blanco es el talco. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Debería quedar como si yo hubiera tirado un poco de talco acá, ¿sí? Un poco de talco arriba del chablón y lo hubiera pasado. Me queda un color tiza, ¿sí?, que es concretamente lo que estamos viendo. Nos queda un color tiza.
Si yo a esta base la quiero dejar así, por supuesto lo puedo dejar, me queda como un efecto medio vintage, ¿sí? Si yo acá le hubiera agregado un pigmento, por ejemplo un pigmento amarillo, azul, rojo, me hubiera quedado entonces rojo sobre negro. Al no haberle agregado un pigmento, me quedó el talco sobre el negro, ¿sí? También lo que sucede es que sobre fondos oscuros muchas veces necesitamos secar y replicar. ¿Qué quiere decir replicar? Replicar es volver a pasarle una nueva pasada con el chablón, ¿sí? Yo estoy hablando del chablón, pero tal como le venía hablando en las clases anteriores, esto perfectamente lo podemos hacer con stencil, con sellos, con pinceles, con lo que a ustedes se les ocurra artesanalmente, ¿sí? Para el caso sería lo mismo. Replicar entonces es volver a pasar. Ahora, ¿qué ocurre? Yo les contaba también que la cantidad de tinta que voy a descargar cuando yo estampo es exactamente proporcional al diámetro del hilo. O sea, el espesor de la gasa es lo que determina la cantidad de tinta que va a descargar. O sea que, si esta es la gasa, si estos son los hilos de una gasa, cuando yo paso la manigueta, la cantidad de tinta va a ser proporcional a ese espesor. Yo no puedo tener más espesor ni menos espesor, ¿sí? Entonces, si yo ahora vuelvo a pasar, no voy a tener mayor valor cubritivo, porque voy a estar pasando con la misma altura. Entonces, lo que debo hacer, sí o sí, es secar. Entonces, secar, y una vez que está seco, recién hay que replicar. Para secar, voy a utilizar una pistola de calor. Si no tuvieran pistola de calor, podemos usar el secador de pelos, pero por supuesto nos va a llevar mucho más tiempo. Siempre con movimiento, porque si no quemo la tela. Tan solo con ese tiempo es suficiente para que la estampa ya se seque. Se seca superficialmente, que es lo que yo busco, ¿sí? Un secado superficial. Voy a nuevamente bajar el cuadro y voy a hacer una nueva pasada. Y entonces lo que voy a tener es una estampa mucho más cubritiva que cuando ustedes la vieron sin replicar, ¿sí? Entonces acá tenemos una estampa con plástica cubritiva. Fíjense que de todos modos no es blanca, ¿sí? ¿Por qué no es blanca? Porque si fuera blanca y yo quisiera pigmentarlo, siempre me va a quedar rosa, ¿sí? Por eso nunca vamos a usar, para hacer un color vivo, un rojo, un azul intenso, un amarillo, no vamos a usar blanco directo, que lo vamos a ver en un ratito, porque siempre se nos va a pastelar con esos colores, con el blanco directo, ¿sí? Entonces, para estampar con colores, vamos a usar la plástica cubritiva. La plástica cubritiva tiene una propiedad más, que al tener, se llama justamente plástica, ¿sí? El nombre plástica viene porque tiene poliuretano adentro. El poliuretano es un plástico con mucho brillo y gomosidad. Entonces, por eso se llama plástica, ¿sí? O sea que además de ser cubritiva, tiene una terminación plástica. Esa terminación plástica me favorece muchísimo cuando yo quiero estampar. Y escuchen bien esto porque muchos me lo venían preguntando. Sobre cuerina, sobre cuero, sobre materiales que van a sufrir mucho desgaste. Tiene un anclaje o muy sintéticos, un silver por ejemplo, una tela de rompeviento, un paraguas, tiene un anclaje extraordinario sobre esas bases. Tal como hablábamos en las clases anteriores, sobre sintéticos deberíamos agregarle un fijador. Ahora les cuento un detalle, la plástica cubritiva, al contener tanto poliuretano, casi les diría que sin fijador funciona perfectamente. Siempre igual deberíamos hacer un ensayo, pero podemos evitar inclusive utilizar un fijador, ¿sí? Yo ahora voy a hacer algo que no debemos hacer en una producción real, pero lo voy a hacer para cortar tiempo y para ir mostrando propiedades. Yo voy a agarrar otra tela más, voy a seguir sobre negro. Por supuesto que yo podría estar usando cualquier tipo de tejido y cualquier color, pero se me ocurre que sobre negro va a ser mucho más alcahuete si cubre o no cubre, ¿sí? Yo ahora voy a correr un poco la pasta que veníamos utilizando. Voy a dejar limpio el chablón. Y esto es lo que les decía que no deberíamos estar haciendo. O sea, yo debería ir a lavar el chablón, lavar los elementos para agregar una nueva pasta. Y yo voy a ir al blanco directo, ¿sí? Vamos a charlar de otra pasta más. El blanco directo. ¿Y por qué quiero hablar del blanco?
Yo les contaba recién, la plástica curativa no sirve para trabajar sobre fondos oscuros pigmentando, ¿sí? El blanco directo también se puede pigmentar. Ojo con esto, porque muchos creen que el blanco directo, al ser blanco, ¿sí?, parece una obviedad que al ser blanco no se pigmenta, y no es así. El blanco directo también es pigmentable, se lo puede pigmentar con hasta 80 gramos por kilo de pigmento y nos va a dar siempre tonos pasteles, ¿sí? Muchas veces la consulta es: ¿y por qué existe el blanco directo y la plástica curativa? Repito esto, porque el blanco directo, si yo le agregara un pigmento, siempre queda pastel. Entonces, cuando yo quiero tonos intensos, debo usar bases curativas, plásticas curativas, ¿sí? El blanco directo también es de la familia del extender, ¿sí? Al igual que la plástica curativa, su base también es un extender. Y lo que tiene adentro también es un talco, al igual que la plástica curativa. La diferencia es que el blanco directo lo que tiene es un talco mucho más blanco, más caro también, por eso el producto es un poco más caro, que se llama bióxido o dióxido de titanio, ¿sí? Es un polvo mucho más blanco aún todavía que el que nosotros vimos como el talco, ¿sí? Entonces ahora sí vamos a estampar y nos va a quedar blanco. Yo voy a hacer algo, insisto en esto, que no corresponde porque tengo el jablón contaminado con plástica curativa, ¿sí? Entonces por ahí pierde un poco de valor curativo. Yo voy a usar el blanco directo tal como viene. Habrán visto recién que es bastante más espeso, ¿sí? O sea, es mucho más duro. Esto es algo de lo cual consultan la mayoría y seguramente se deben estar preguntando unos cuantos. ¿Cómo hacemos con el blanco directo? Se me seca el jablón, se me tapa, se endurece todo, parece yeso. Bueno, sí, es bastante más espeso. Ahora, ¿es muy difícil trabajarlo? Y si no tengo la experiencia, es probable. Pero el blanco directo tiene sus trucos también, ¿sí? Como casi todas las pastas. En primer lugar, el truco que veníamos hablando hasta ahora. El jablón siempre con mucha cantidad y bien entintado. Si yo pongo poco, el blanco directo están destinados a que se les tape todo el jablón. Entonces tienen que poner bastante cantidad y siempre manejar un volumen de carga. O sea, siempre la pasta muy junta, no desparramada y siempre en volumen. Eso va a evitar que se seque. Además de esto, también deben saber que se le puede agregar retardante, ¿sí? El retardante fluidificante, así se llama, cumple las dos funciones. Fluidifica, que es lo que nos interesa en este momento a nosotros, nos lubrica un poco la pasta, pero además nos retarda el secado de la pasta, ¿sí? Ese es el retardante fluidificante. Entonces vamos a conocer el retardante, ya que tengo el retardante en la mano, vamos a ver de qué se trata este retardante. Básicamente glicerina, o sea, ¿podríamos agregarle glicerina directamente a la pasta? Sí, si no tiene retardante, agreguen glicerina. Ahora, si tenemos que ir a comprar, compren retardante porque está mucho más refinado, ¿sí? Los glicoles, o sea, la glicerina, nosotros la vamos a ver que la contienen casi todas las cremas humectantes, justamente porque la glicerina es un humectante, absorbe la humedad ambiente, la transporta a la superficie, pero no permite que la humedad que yo tengo en la superficie evapore. Por lo tanto, retarda y fluidifica. Esa es la función. Ahora, ¿está bueno usar retardante? Y la verdad que no tanto. Al principio, cuando somos principiantes en esto, se suele utilizar mucho el retardante fluidificante. Ahora, tratemos de no lo usar. Cuando ya vamos teniendo más experiencia, directamente no lo usamos nunca. Entonces, ¿por qué es esto? Porque tiene un efecto colateral, por supuesto, el retardante fluidificante. Ese efecto colateral es el secado. Así como me retarda la pasta, me retarda el secado en una producción. Imagínense, nosotros acá estuvimos recién estampando, ¿sí? Imagínense, yo tengo este rack, lo llené. Imagínense si yo le puse retardante fluidificante. Esto en media hora, 40 minutos está todo seco, de hecho ya está seco. Ahora, si yo le hubiera agregado retardante fluidificante, y ahora quiero seguir estampando, ya no tengo capacidad de descarga, porque esto no se me secó. Al haberle puesto retardante fluidificante, todavía está todo húmedo. Entonces pierdo todo el tiempo hasta mañana que se me seque. Por eso cuando uno va a hacer producción, el retardante es un enemigo. Ahora, cuando uno es principiante y en pocas cantidades, la verdad que es un elemento más que se puede utilizar. El retardante fluidificante entonces va a ayudar a que fluya mucho mejor el blanco directo y lo podemos trabajar. Pero ahora les voy a contar un secretito que tengo yo con el blanco directo y un consejo que les voy a dar a todos para usar el blanco directo. Yo recién les contaba que el blanco directo surge del extender, ¿sí? Yo jamás
jamás uso el blanco directo puro. Lo voy a usar hoy para mostrarles de qué se trata. Pero yo no lo uso puro. Yo siempre el blanco directo lo diluyo con un poquitito, 5%, 10%, de extender, ¿sí? Del mismo extender, la base más barata, la común, ¿sí? Al bajarlo con extender, yo voy a tener un secado rápido cuando termine de estampar, pero no se me va a tapar tanto en el salón y va a fluir mucho mejor. Así que un buen consejo es agregarle, en vez de retardante fluidificante, un extender a ese blanco directo. Vamos a ver qué sucede entonces con el blanco. Vamos a estampar. Acá entintamos, ¿sí? Nosotros vemos que es una base mucho más espesa, fíjense que queda en la manigueta, lo cual muchas veces se desesperan porque dicen, ¿y ahora cómo lo paso? Bueno, esa está mejor, ¿no? Porque uno puede trabajar de esta manera, ¿sí? Resulta hasta más cómodo para estampar. Entonces, fíjense, yo acá hice una pasada con blanco, por más que yo le pasé 2, 3, 4 veces con la manigueta, se entiende una sola pasada, por lo mismo que yo les contaba recién. Más de una pasada sería cuando yo seco. Si yo no sequé, por más que le pase 7 veces, no voy a descargar más cantidad. Recuerden que yo se los contaba hace un ratito. Entonces ahora vamos a ir a replicar. ¿Podríamos dejarlo así? Sí, claro. Pero si lo quiero más blanco todavía, lo voy a secar y volver a estampar. Ahí ya lo sequé, al menos al tacto ya está seco, y vamos entonces a una nueva pasada. Entonces vamos a ver una base mucho más blanca, se lo estoy mostrando al revés, mucho más blanco que el que habíamos visto con plástica, ¿sí? Yo lo voy dejando por acá, aprovechando el calor de la plancha para que me los pueda ir secando. Y les quiero contar algunas cuestiones más. Yo voy a seguir. Tengo una tela blanca por acá, Mauro. Tenemos algunas consultas. Sí, dale, aprovechamos. ¿Qué pasa si al extender le agregamos pigmento blanco? ¿Sirve como blanco? No, y quiero profundizar sobre ese tema. Todos los pigmentos, si recuerdan de la clase anterior, yo les contaba que los pigmentos son polvos pigmentarios, ¿sí? Siempre son polvos diluidos en agua, pero son polvos inicialmente. Y no hace falta agitarlos porque siempre van a estar bien dispersos, ¿sí? Dentro del pigmento. Fíjense que el blanco, el pigmento blanco, es el único pigmento que dice agitarse antes de utilizar. ¿Y por qué es eso? Porque el pigmento blanco no es pigmento, es el único que no es pigmento. Ya sé que se lo venden como pigmento, ya sé que la etiqueta dice pigmento, pero no es pigmento. El pigmento blanco, o lo que le venden como pigmento blanco, es ni más ni menos que el blanco directo, ¿sí? Es un dióxido de titanio diluido en agua, ¿sí? Ni siquiera es un blanco directo. Entonces, no les aconsejo. De hecho, en contra de los vendedores por ahí de insumos serigráficos, yo les aconsejo no utilizar pigmento blanco. Les aconsejo directamente blanco directo. O sea, vamos a suponer que yo estoy estampando con un extender rojo y lo quiero llevar a rosa. Entonces, ¿cómo hago? Una cucharadita de blanco directo dentro del extender me va a pastelar. O sea, recuerden que todas estas bases son absolutamente compatibles, ¿sí? O sea, yo puedo mezclar el extender con el blanco directo, con la plástica curativa, con el puff que vimos la clase pasada, porque también es de esta misma familia, ¿sí? O sea, son compatibles. Entonces voy a potenciar efectos de esta manera. O sea que concretamente no es lo mismo, nada que ver. O sea, nunca van a tener valor curativo, ¿sí? Poniendo un pigmento blanco dentro de un extender, porque necesito esa carga, ¿sí? La carga que tiene la plástica curativa o el blanco directo. Después tenemos otra, que ¿cómo hacemos en el caso de medir pigmentos para las bases? Bueno, técnicamente se debe hacer con una balanza. Yo necesito utilizar una balanza para medir exactamente eso profesionalmente. Ahora, lo vamos a hacer en casa. Es una desprolijidad lo que voy a decir y cualquier técnico me estaría matando, pero son 3 gotitas más o menos 1 gramo, ¿sí? O sea, más menos para que puedan comparar. Y si no, con una jeringa, pasarlo a mililitros. No es la misma densidad que el agua, pero más o menos vamos a estar viendo en las cantidades o en los rangos que deberíamos estar. Y a ver si ya sacamos otra.
Sí. Claro. La plástica cubritiva a veces les queda media pegajosa, debe ser por la última secada. ¿Qué hacemos en esos casos? Bueno, eso ahora lo voy a mostrar cuando lo secamos bien. Ahí lo voy a mostrar. Y a ver... Bueno, yo mientras les voy a ir contando algunas cosas más. Yo recién les contaba que son totalmente compatibles y que puedo mezclar todo esto. Yo agarré un extender cian. O sea, es el extender ya con pigmento directamente para hacerla más fácil. Voy a tirar un poquito de base extender. Aclaro, esto no es un pigmento, sino es un extender ya pigmentado. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a un enchastre, no lo que voy a hacer porque no debemos hacerlo arriba del chablón, ¿sí? Pero yo voy a mostrar la compatibilidad que tienen las pastas, ¿sí? Voy a ver que son totalmente compatibles, ¿sí? Una con otra. Y por ahí no sé si tengo puff también, que lo habíamos usado en las clases anteriores. Lo voy a dejar mal mezclado a propósito, pero lo que sí quiero mostrar, que no cayó la viscosidad, que no tuvo ningún problema, que la compatibilidad es absoluta. Y voy a agregarle un poco de puff, ¿sí? Terrible enchastre estoy haciendo, pero ¿por qué estoy haciendo esto? Porque quiero mostrarles que se puede mezclar y que se tienen que animar a jugar con esto. ¿Por qué? Porque a partir de estas mezclas es donde va a salir un producto diferenciado, es donde ustedes van a tener cosas diferentes, ¿sí? Voy a dejarlo mal mezclado a propósito, porque yo lo que quiero ver no es el color, sino que quiero ver que son compatibles. Que en ningún momento se agrumó, en ningún momento se licuó la pasta, ¿sí? Voy a hacer un par de pasaditas. Por supuesto, voy a tener una estampa, vamos a hacer una más. Por supuesto, voy a tener una estampa mucho más pastel, ¿sí? Lo voy a acercar un poquito y fíjense, yo voy a tener lo pastel es por la presencia de blanco directo, ¿sí? Ahora, cuando yo lo seque, voy a tener relieve por haber tenido puff, pero un mínimo relieve, o sea que voy a estar regulando un relieve mucho más bajo. Un efecto gomoso por la plástica cubritiva y un efecto a su vez suave por la presencia del extender. O sea que fíjense cómo potencio todos los efectos en uno, ¿sí? Yo lo voy a ir secando, voy a secar las muestras que hice. Estas ya están casi secas porque aproveché el calor de la plancha, pero vamos a secar un poquito más. Y ahora vamos a ver algunas cuestiones de terminación. El blanco directo, cuando yo lo toco, si bien no veo un tacto tan feo, tan desagradable, realmente no tiene mucho tacto, si usamos la gasa adecuada, esto es una gasa 45, estaría perfecto para esto, no nos va a quedar con mucho tacto. Obviamente que si lo hago con stencil, a tener mayor relieve, sí. Entonces, ¿qué hago si tengo mucho tacto? Si yo quiero suavizar la estampa, la plancho. No quiere decir que todas las estampas sí o sí hay que plancharlas, pero sí les cuento, les adelanto, que si nosotros planchamos las estampas, siempre vamos a mejorar brillo, elasticidad y suavidad, siempre que la planchemos. O sea que si yo voy a hacer una muestra para un cliente, si voy a hacer una producción chica, las planchan todas las estampas que hagan. Ahora, si yo voy a hacer una producción grande, no puedo estar planchando continuamente todo porque tiene un costo muy alto. Lo puedo planchar con la plancha en forma directa, o bien puedo utilizar, como habíamos utilizado en las clases anteriores, un papel siliconado, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije que lo voy a usar en todas las clases? El lado suave hacia abajo me va a aportar mayor suavidad y mayor brillo a esa estampa con blanco, ¿sí? O sea que voy a mejorar muchísimo la estampa. Recién preguntaban la plástica cubritiva por qué le quedó gomosa. Bueno, primero porque no está bien seca. Segundo, puede ser demasiada descarga, ¿sí? Y tercero, porque por ahí no tiene buena absorción la tela. Y en esos casos, darle un golpe de plancha, ¿sí? Con un papel siliconado solucionaría ese problema que están hablando
de la velocidad del efecto pegajoso. Bueno, lamentablemente no puedo transmitirlo táctil, ¿sí? Pero realmente si yo toco, no siento dónde está la estampa salvo que la mire. O sea, realmente no tiene nada de tacto. Esto es producto de haberle dado temperatura. Y fíjense que nos quedó bien blanco, ¿sí? Sobre negro. Vamos a ir entonces a la de plástica. Y lo que yo recién les contaba es darle un golpecito de plancha. Esto con la plancha común sobre papel articulado o la plancha directa no habría problema. Por ahí en las plásticas puede llegar a generar más gomosidad, ¿sí? La plancha directa, por eso le sugiero un papel siliconado, ¿sí? Bueno, por supuesto también mucho menos tacto, nulo el tacto, ¿sí? Y por último vamos a terminar con esta muestra que habíamos hecho, que era la mezcla de todo. También va a ser una lástima no poder apreciar, ¿sí? Lo táctil de cómo nos va a ir quedando. Pero nosotros acá vamos a ver un poquitito de relieve, ¿sí? Mínimo, vamos a ver el apastelado por el blanco directo y la suavidad medio aterciopelado también por la presencia de Stender, ¿sí? No creo que se llegue a ver, pero es como si fuera un gamuzado, ¿sí? Como quedó. O sea, un relieve ínfimo porque tiene poco puff y vemos los colores bien pasteles, chillones, por la presencia del blanco. Yo ahora con todo esto voy a jugar un poquito más y voy a seguir paseando por las clases anteriores. Nosotros en la clase pasada estuvimos con foil, ¿se acuerdan? El famoso papel foil. Y yo les contaba en la clase pasada de que para poder estampar con foil se estampaba con un adhesivo. Y que ese adhesivo lo que tiene adentro es una poliamida, ¿sí? Es una poliamida a niveles impalpables. Y que del otro lado del papel también tiene poliamida. Bueno, la plástica furtiva, ¿sí? No quiere decir esto que reemplace el adhesivo para foil, no es lo mismo, ¿sí? Pero la plástica furtiva contiene poliuretano. Al contener poliuretano, que es un plástico, con la temperatura va a intentar pegar el foil. Entonces, si yo coloco un papel foil sobre la plástica furtiva y apenas le doy un golpecito, lo que voy a tener es una contaminación con foil. Que esa es la gran diferencia, lo hago acá si lo ven mejor, la gran diferencia con lo que nosotros hicimos la clase pasada. Nosotros la clase pasada dejamos directamente este color todo entero. Y ahora vamos a ver, antes de ver la estampa, yo quiero mostrarles esto, ¿sí? Si podés agarrarme ahí, a ver si del otro lado se ve mejor. Fíjense que no se desprendió todo, que desprendió como si fuera puntitos, como si fuera un puntillismo, ¿sí? Entonces, ¿por qué es eso? Porque lo contaminó. Si yo esto lo pongo así, por ahí lo ven blanco, si lo ven así, lo ven más dorado. Esto es una contaminación con foil. Esto, hoy por hoy, los clientes lo piden mucho más que la estampa en foil propiamente dicha, ¿sí? Porque inclusive yo puedo jugar con un fondo de plástica furtiva de otro color y después aplicarle el foil arriba. Con el blanco directo también sucede lo mismo, no sé si tiene mucho sentido que lo haga, porque va a ser exactamente lo mismo. Y como tiene la mezcla y tiene puff y tiene plástica furtiva y blanco directo, también se va a contaminar, un poco menos, porque el Stender no lo va a contaminar, ¿sí? Para que pueda contaminarse tienen que tener poliuretano, y el poliuretano está contenido en el blanco, la plástica y el puff, ¿sí? Pero insisto en algo porque no quiero que me hagan lío con eso. No es lo mismo que un adhesivo para foil, ¿sí? Son dos técnicas totalmente distintas. Lo único parecido es que uso el papel foil, pero en esto es una contaminación con foil. Lo ensucio con brillo, le doy un brillo medio como holográfico, una cosa así. El foil, cuando uso con adhesivo, me queda el papel perfectamente pegado, ¿sí? Bueno, yo ahora les voy a dejar abierto un ratito para preguntas. A ver si hay alguna. ¿Podemos guardar el blanco con el retardante y el extender? ¿Tiene vencimiento? No pasa nada. Tengan en cuenta algo, yo les voy a contar algo con respecto a los vencimientos. Los vencimientos de las pastas, si ustedes lo miran, son entre 10 y 15 años. O sea, quiere decir que no se les va a vencer. Si se les venció es porque no se están dedicando a esto, claramente. Es mucho el tiempo que tiene. Ahora, ¿cuáles son los enemigos de esas pastas? Una vez que yo abro las pastas, o sea, esto que yo hice, obviamente que acá estamos usando continuamente, pero esto de dejar la pasta abierta es un grave error. ¿Por qué? Porque lo que liquida las pastas, el enemigo de esta pasta es el oxígeno, ¿sí? Si esta pasta se oxigena,
es donde empieza a deteriorarse. ¿Qué quiero decir con esto? A ver, imaginemos que compramos 2 latitas de esmalte sintético, que alguna vez quizás compraron, ¿no? Dos latitas iguales de esmalte sintético. Una llego a casa, la abro, la miro, la tapo. La otra no la toco. Pasan 4 años. Abro nuevamente la que ya había abierto, apenas la compré, que la tapé rápido, pero abro nuevamente esa y seguramente arriba tiene una capa dura de pintura. Eso es porque se oxigenó. Sin embargo, la que nunca abrí, la abro y está intacta. Con esto pasa exactamente igual. La diferencia es que acá no se le va a formar una capa dura de pintura, porque no es líquido. Lo que le va a formar es moho, ¿sí? Se le va a poner como si fuera moho en la parte superior. Lo que hacen es sacan la parte de arriba, la tiran y utilizan el resto. Muchas veces me consultan por qué se pudrió la pasta o por qué se les puso moho adentro. Bueno, la verdad que para mí es una excelente noticia que las pastas se pudran. Es una excelente noticia que para mí las pastas tengan moho, porque esto quiere decir que no son contaminantes. Quiere decir que hay vida ahí adentro, entonces quiere decir que no son tóxicas, ¿sí? Así que bienvenidas las pastas que se pudren. Estas son bases totalmente ecológicas, son totalmente al agua y está buenísimo que eso no suceda. Ahora, no quiero que me suceda para no desperdiciar pasta, bueno, la tapo bien. O sea, ¿cómo sería el método? Saco lo que voy a usar, tapo lo más rápido posible y sigo trabajando. ¿Por qué? Porque no se me va a secar hoy ni mañana, sino en el tiempo se me va a secar. Está bien. Después me preguntan de qué lado se utiliza el siliconado. Del lado más suave. Después nos están consultando si son tintas, agua o base plastisol. Bueno, ahí ya les conté. Y el fijador, ¿qué cantidad se le agrega? Bien. El fijador, depende del fijador. Hay 2 tipos de fijadores. Hay un fijador que es de melamina formaldehído y hay un fijador que es un fijador epoxi. El fijador epoxi normalmente son 3 gramos por kilo y el de melamina formaldehído 10 gramos por kilo. Pero más que darme bolilla a mí, le dan bolilla a los fabricantes. ¿Por qué? Porque si les venden un fijador y dice agregar 20 gramos por kilo, agreguen 20. Obviamente que se lo están diluyendo, por eso es 20, ¿sí? Pero cuando son concentrados son 10 gramos por kilo, ¿sí? Después nos preguntan si el de plástica curativa con el foil perdura en el tiempo o se va con los lavados. Y no es lo mismo que hacer foil. Lo que estoy haciendo yo acá es contaminar con foil. Igual estamos hablando de que tiene una solidez muy buena, ¿sí? Es una solidez .6,5, 7. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como si fuera una calificación en notas, 6,5, 7. Quiere decir que no es malo, o sea, va a tener buena solidez. Pero para que eso suceda, previamente tienen que hacer tal como hice yo recién. Estampo, seco, le doy un golpe de plancha y después le aplico el foil. ¿Por qué? Porque yo necesito previamente que se seque. Porque si yo lo hago en forma directa, después va a durar mucho menos, ¿sí? Después nos preguntan si la plástica curativa hace falta sí o sí que se seque con plancha o la puedes dejar secar sola. No, la dejo secar sola, la pongo en tender, donde sea, en 1 hora, 1 hora y media, si no hay mucha humedad, se seca perfectamente. Está bien. Si se puede hacer algún almohadón así, bueno, ya lo contestaste. Si el foil se sale. No, en un almohadón no. O sea, en un artículo de decoración casi les doy seguridad que no van a tener inconvenientes. ¿Por qué? Porque un almohadón no es una prenda que lo lavamos continuamente. Un almohadón, si bien se lo lava, en su vida útil por ahí tiene 30 lavados y en esos 30 lavados no se va a salir, ¿sí? La pasta la podemos volver a poner lo que sobra dentro del frasco. Sí, perfectamente. Igual tengan en cuenta algo, ¿sí? Está muy buena esa pregunta. Vamos a suponer que a mí me quedaba un cuartito nada más. O sea, que en un tacho de esos yo tenía un poquitito así de pasta. Utilicé, ¿sí? ¿Lo puedo guardar? Sí, ningún problema. Ahora, ¿qué sucede si yo tengo una pasta que recién abro, como hice recién, y utilizo este blanco directo, lo uso así puro, y me sobró más o menos una cantidad así? La vuelvo a meter acá y la verdad que no. Si tienen otro frasco, lo guardan en otro frasco, lo pueden reutilizar. Pero yo no contaminaría lo que quedó acá con lo que ya utilicé. ¿Por qué? Porque mientras que yo estampo, oxigeno, 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 o sea, aumento el deterioro de esta pasta, ¿sí? O sea que si vale la pena, o sea, si lo que voy a guardar es mayor a lo que tengo, sí. Ahora, si es menor a lo que tengo, en otro frasquito, ¿sí? Perfecto.
Después nos consultan si tengo una tela gris y quiero estampar con blanco, ¿uso extender o plástica cubritiva con blanco directo? Eso depende del efecto que le quieran lograr después. O sea, si lo que quieren es que quede bien blanco, blanco directo, no hay vuelta. Ahora, si lo que queremos es que nos dé una terminación medio tiza, con plástica cubritiva, perfecto. Con extender no, porque el extender no tiene color. Recuerden esto, o sea, creo que todos conocen la plasticola. Cuando agarramos la plasticola, la vemos, es blanca, claramente es blanco. Ahora, cuando se seca, no es blanca, es translúcida, se ve el fondo. El extender es igual, ¿sí? Ojo, no me confundan, no es plasticola, ¿no? Lo que quiero decir es igual como funciona, es translúcido. Entonces, el extender al ser translúcido nunca van a tener color si no le agregan pigmento. Y en el caso de una tela gris, si yo le agrego un pigmento, voy a tener el fondo también. No olviden eso de que es translúcido. A ver, vamos a hacer este ejemplo. Tengo una tela amarilla y agarro un extender rojo y estampo sobre la tela amarilla. ¿Lo puedo estampar? Sí, puedo, pero nunca me va a quedar rojo. ¿Por qué? Porque al tener un fondo amarillo y al ser translúcido el extender, se va a ver naranja la estampa, porque juega un papel importante el fondo. Entonces, si yo quisiera estampar rojo sobre una tela amarilla y que me quede rojo, puramente rojo, es con plástica cubritiva, con pigmento rojo. ¿Sí? Después otra que cuando yo le agrego fijador, ¿cuánto tiempo, si se vencen, qué es lo que pasa después de un lapso de tiempo? Muy buena, pero yo no lo mencioné. El fijador siempre vamos a tratar de evitarlo, ¿sí? O creo que lo mencioné por la primera clase por ahí. El fijador siempre vamos a evitarlo. ¿Por qué? Primero, yo les contaba hasta acá que todas las pastas son atóxicas, ¿sí? Las bases de extender son atóxicas, ¿sí? Son al agua. Ahora, cuando yo le agrego un fijador, ya sea melamina formaldehído, que es lo que usan para alisar el pelo, para que se den cuenta que es tóxico, pero tampoco es un veneno que si lo agrego intoxico la casa, ¿no? La melamina formaldehído y el epoxi tienen toxicidad, o sea que lo que yo estoy haciendo es intoxicando la pasta, ¿sí? O sea, yo no lo usaría para ropa para chicos, tampoco usaría ropa sintética para chicos, por lo tanto no sería tan grave de ese lado. Por eso la plástica cubritiva, yo hacía mucho énfasis en esto, que al tener poliuretano tiene un muy buen anclaje sobre sintéticos. ¿Por qué? Porque si yo quiero no contaminar la pasta y evitar el fijador, le agrego plástica. Ahora, si no me quedó otra que usar el fijador, ¿qué vencimiento tengo? Bueno, a las 24 horas de haberle agregado fijador, la pasta no sirve más. Y ojo con esto, no es que vuelvo a agregarle fijador y la pasta me vuelve a servir. No. A las 24 horas el fijador se come las cualidades de la pasta. O sea, el ligante, que es lo que forma el anclaje en la pasta, se deteriora a las 24 horas con el fijador, si lo dejo en estado húmedo. Por eso, cuando lo dejo secar, forma el anclaje, ¿sí? Después Sheila nos está preguntando si se puede guardar las pastas pigmentadas. Sí, claro. Bueno, de todos modos, como todos los martes, 19:30 nos encontramos para aquellos que les interese ir haciendo preguntas y nos podemos ver cara a cara y sacarnos las dudas y por ahí no solo hablar de esto, sino hablar de un montón de cosas más como surgieron el martes pasado. Nos encontramos en Zoom. Todos aquellos que quieran entrar en Zoom para sacarse dudas, para consultar, para poder charlar un poco de esto o ver cómo va su emprendimiento y en qué lo podemos ayudar, los esperamos 19:30. Lo único que tienen que hacer es mandar un mensaje en Instagram y le vamos a responder con la dirección para poder entrar 19:30 en Instagram. El martes que viene vamos a ver, a pedido de la gente, justamente del martes pasado en el Zoom, nos pedían por favor ver cómo se grababa un chalón. Así que el martes que viene lo que vamos a hacer es emulsionar un chalón, lo vamos a agarrar de cero, un chalón nuevo, recién compradito, lo vamos a emulsionar, vamos a ver de qué se trata la emulsión, vamos a grabarlo, después de grabarlo, bueno, vamos a ver cómo secarlo, después por ahí lo utilizamos también para ver cómo nos quedó e inmediatamente después lo vamos a ir a recuperar, lo vamos a ir a lavar para sacarle la tinta, a ver cómo se saca la tinta y lo vamos a ir a desgravar, ¿sí? Lo vamos a ir a desmontar y lo vamos a volver a dejar impecable como antes de empezar la clase. O sea, vamos a arrancar con un chalón nuevo y cuando terminemos tiene que quedarnos igual. Y paralelamente les voy a mostrar algo prometido que hoy no les traje para mostrar, que es con cómo armar con vinilo un stencil, ¿sí? En el salón.
Así que bueno, muchas gracias por estar, muchas gracias por participar, cuídense y nos vemos aquellos que quieran sacarse dudas 19:30 en Zoom. Hasta luego.